Damas y caballeros, bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Vamos a abrir el abanico de posibilidades una vez más, vamos a hacer comunión espiritual a través de la lectura y para ello he preparado algunos pasajes de este texto formidable que tengo en mis manos. Enanos y elfos en la Edad Media. Enanos y elfos en la Edad Media, escrito por el autor Claude Couteau. ¿Quién es Claude Couteau? Se trata de un profesor de literatura y civilización alemanas en la Edad Media, procedente de la Universidad de París IV Sorbonne. Ha publicado varios libros importantes sobre diversos aspectos y figuras del imaginario medieval. Entonces tenemos Enanos y elfos en la Edad Media, con un prefacio de Regis Guayet y una traducción de Francesc Gutiérrez. La colección se llama Medievalia y este texto apareció originalmente en francés en 1988. Enanos y elfos en la Edad Media. Vamos a comenzar con la lectura de la introducción. Vamos a ver qué es lo que nos dice Claude Couteau. Introducción. ¿Dónde quedaron los tiempos en que a la hora del crepúsculo se ponía ante la puerta el objeto roto en espera de que los enanos lo repararan antes del alba? ¿Qué se hizo de las ofrendas, alimentos o ropas que iban a poner en el árbol del patio, en el granero o en el establo? Eso era antaño, cuando los enanos todavía tenían trato con los hombres, cuando forjaban espléndidas armaduras y espadas que siempre estaban afiladas y joyas en las que centelleaban gemas de virtudes maravillosas. En aquel lejano pasado, los enanos devolvían el buen camino al caballero perdido, o por el contrario se burlaban de él y lo humillaban. Iban a buscar a los valientes para que los librasen de un gigante o de un dragón que les hacía la vida imposible. En aquella lejana época, Berta y Lava, Carlomagno temía encontrarse con las hadas, la reina Peideoca escondía su pie en el lanzarón en los pliegues de su manto, y San Brandán se lanzaba a la busca del paraíso terrenal. Era la Edad Media. Campos, bosques y arenales, aguas y montes bullían de vida oculta. La naturaleza estaba poblada por 1000 criaturas, las más de las veces habitantes de la noche, y entre estos estaban los enanos. Gobelins o lutins, elfos y duendes. ¿Quién sabría hoy qué fueron en el mundo de antaño antes de convertirse en pequeños personajes de cuentos maravillosos y leyendas? Hace mucho tiempo cada uno de ellos gozaba de existencia propia y ejercía una actividad reflejada en su nombre. Pero han pasado los siglos y se ha hecho notar la erosión del tiempo, de modo que para nosotros los enanos son muy misteriosos. Forman parte de esos vestigios de nuestra antigüedad, el occidente medieval, de esos restos que acarrea la historia y que los investigadores del siglo XX encuentran a lo largo de sus textos. La evolución histórica y sobre todo la cristianización fue una agresión de la que los enanos no se rehicieron nunca. Confundidos con incubos, demonios y diablos, las diferentes razas de seres cómodamente designados con el vocablo enano ya no formaron más que una sola familia, viendo en ella la huella de un paganismo execrado. La Iglesia la hizo objeto de anatema, desnaturalizó el conjunto de creencias que tenían que ver con ella y enredó de tal manera los hilos de las diversas tradiciones que el resultado fue una maraña que hizo retroceder a los investigadores. Como pueden escuchar, amigos, amigas, en este pequeño pasaje que estamos leyendo de introducción, nos damos cuenta de cuán necesario es, por ejemplo, para este especialista, Claude Couteau, volver al estudio de los enanos,
volver al estudio de estas criaturas consideradas dentro de la mitología menor, así llamada por los especialistas, para situarlos en la dimensión que les corresponde. Vamos a ver por qué dice el autor Claude Cousteau que los enanos han perdido mucho a partir de la cristiandad, o en este caso, a partir del surgimiento de la cristianización. Vamos a ver en qué sentido los enanos han perdido su esencia, en qué sentido se ha desvirtuado la idea que se tenía de ellos y hasta dónde se han convertido en la encarnación del mal. Vamos a ver qué más nos dice Claude Cousteau. Quien intente saber qué son los enanos se quedará con las ganas y su perplejidad no desaparecerá. Fuera de unos cuantos estudios concretos, ya viejos y muy discutibles, porque o bien se apoyan únicamente en la literatura fabulosa antigua, o bien lo hacen en colecciones de cuentos relativamente recientes, como la de los hermanos Grimm. Aparte de algunos artículos de buena factura, no existe ninguna obra reciente y fiable. Sin embargo, los enanos no son unos desconocidos y cualquiera es capaz de imaginárselos, hombrecillos barbudos de gorro rojo, traviesos y guasones, serviciales y pícaros, industriosos y hábiles. Así es como los vemos en los jardines, sobre todo en Bélgica y Alemania, y más recientemente en nuestro país, o sea, Francia. Pero alguien se ha preguntado nunca qué hacen allí. De todos los enanos de la Edad Media, Auberon u Oberon, alias Alberich, es sin duda el más célebre. Pertenece a una larga tradición literaria y hace su aparición en Francia en el siglo XIII, en Juan de Burdeos, cuyo éxito fue inmenso, pero cuyo autor ignoramos. El cantar fue modificado, dotado de una introducción que contaba las mocedades de Oberon, traducido al flamenco y luego al inglés por Sir John Boucher. Al otro lado del Canal de la Mancha, Chaucer habla de Oberon en sus cuentos de Canterbury. Robert Greene lo pone en escena en su drama titulado Jaime IV y Spenser le da una magnífica genealogía con su crónica de los reyes bretones y de los emperadores elfinos. Shakespeare consagra a Oberon al introducirlo en El sueño de una noche de verano. En el continente, el conde de Tresac redescubre al que llaman el pequeño rey de Feeria y adapta el romance medieval para la Bibliothèque Universal de Romans. En Alemania, el gran poeta Wieland se inspira en esta adaptación para escribir su Oberon en 1780, del que Goethe pronunció este juicio. Cito a Goethe: al lector le gustará el Oberon de Wieland, mientras la poesía sea poesía, el oro sea oro y el cristal sea cristal. Fin de la cita de Goethe. El compositor Anton von Weber hizo de Oberon una ópera cuyo estreno se celebró en el Covent-Garden el 12 de abril de 1826 y que París descubrió el 15 de mayo de 1830. En 1812, Émile Roudier vuelve a tomar el tema para hacer una obra y en 1922, Alex Arnoux escribe un melodrama cuyo héroe es Oberon. Estas son las grandes etapas de la vida literaria y musical de este atractivo personaje. ¿De dónde viene tal popularidad? Oberon es una figura enigmática y fascinante que se sitúa en la encrucijada de las tradiciones de antaño. Se nota, escribe Daniel Poirier, que que no la sabemos con un tipo legendario y probablemente folclórico. Estamos frente a un tipo legendario y probablemente folclórico, pero cuesta mucho localizarlo en la tradición céltica y en la germánica. Su recuperación en el siglo XIII por parte de un clérigo de Saint-Omer se inscribe en el gran renacimiento de lo maravilloso que se había iniciado un siglo antes. Los letrados recurren a las tradiciones orales y a las creencias populares, a la literatura culta, geografías, relatos de viaje, etc.,
para enriquecer su repertorio y dar más cuerpo a su reserva de temas y motivos, y así es como entra Oberon en la literatura y es inmortalizado por ella. De pequeño tamaño pero amplios poderes, jorobado pero hermoso, mezcla afortunada de fuerza y gracia, de justicia e inteligencia, de grandeza y bondad, genio tutelar del joven Huón. Oberón es un personaje fuera de lo común, cuya verdadera naturaleza, cuyas características antiguas y originales, traslucen todavía bajo el barniz cortés de las narraciones medievales. Por eso hemos escogido poner este estudio bajo su égida y también porque es uno de los raros individuos maravillosos que permite entender un puente entre las diferentes literaturas y creencias de antaño. ¿El Oberon romántico es el mismo que Alberich germánico? Los investigadores están divididos en este punto. Algunos responden que sí, otros que no, y todos aportan argumentos interesantes que, desdichadamente, se apoyan siempre en una visión parcial de las cosas. En efecto, en cuanto uno empieza a ocuparse de seres que tienen que ver con lo que se denomina la mitología menor o baja mitología, la especialización se convierte en una desventaja. No podemos contentarnos con estudiar el pasado de una sola civilización, de un único país, error que se comete demasiado a menudo, pues eso sería olvidar el sobrenombre del hombre medieval, Homo Viator. Sería olvidar los intensos intercambios que se producen de modo permanente en el seno de las diferentes redes de monasterios que cubren Europa y contribuyen en gran medida a la unidad cultural de Occidente. Sería olvidar que circulan los hombres, los manuscritos y las noticias, sínodos y concilios, peregrinaciones y ferias, incluso las fiestas, son ocasión de todo tipo de intercambios. Comerciantes, juglares y eclesiásticos propagan la información, de modo que escritos y creencias no están confinados dentro de fronteras fijas e inmutables, sobre todo si son antiguos. Pasan de un país a otro porque los cita un penitencial, porque los anatemiza un concilio. También hay que contar con la estratificación de culturas diferentes, resultado de las fluctuaciones históricas, grandes invasiones, desembarcos de los vikingos, instalaciones de puestos comerciales, colonización de tierras yermas. Francia e Inglaterra son espléndidos ejemplos de tales mezclas. Así pues, hay que abarcar un horizonte lo más amplio posible, con los riesgos que esto trae consigo, sin omitir las particularidades de cada civilización. El resultado está entonces a la altura del esfuerzo. Pensemos en lo que Georges Dumézil logró rescatar de las brumas del olvido, traspasando las fronteras de Occidente. Hay que emplear todos los recursos, esclarecer la literatura por medio de la civilización y a la inversa, sin excluir ninguna forma de escrito. Un examen atento de los textos en los que ocupan un papel destacado los enanos muestra que el mundo céltico y germánico están muy cerca uno del otro. Basta comprobar y comparar, por ejemplo, los cuentos de los hermanos Grimm con los recogidos por Crofton Crooker en 1825 y Patrick Kennedy 1866-1871 para Irlanda y el país de Gales, y por Campbell 1860-1862 para Escocia. Francia ocupa un lugar aparte al participar, por lo que se refiere a los enanos y también a muchas otras cosas, de estas dos civilizaciones. Pero el enano, digámoslo de entrada, no es un personaje del mundo románico. No es significativo en este sentido comprobar que está totalmente ausente de la literatura romana. Y en cambio está en su casa en toda la zona germánica, por encima y muy por encima de la Edad Media, del ámbito céltico en el que dejó pocas huellas. Y sin embargo, la llamada literatura artúrica, o sea, los romances de la tabla redonda, oculta un verdadero tesoro de motivos célticos, de mitos y de divinidades todavía reconocibles, aunque disfrazados, y no ignora a los enanos, aunque no desempeñen más que papeles menores,
pues aparecen furtivamente a la vuelta de una aventura y las más de las veces son anónimos. De modo que, si queremos tener en cuenta los genes célticos y germánicos de los enanos en la Edad Media, si queremos discernir lo que tiene que ver con la pura literatura del mito y de las creencias, debemos juntar todos los documentos de un expediente conforme a las realidades de antaño, tener en cuenta la mezcla de culturas y, si es posible, recoger los elementos más antiguos que fueron a fundirse en el crisol literario. Como pueden escuchar, amigos, amigas, estamos en verdad frente a un texto sumamente interesante, sumamente increíble. Enanos y elfos en la Edad Media. Enanos y elfos en la Edad Media fue escrito en 1988 por Claude Lecouteux. Y estamos justamente asistiendo a este libro. Estamos empezando con la lectura de la introducción y estamos en este momento recorriendo la parte inicial que ha escrito Claude Lecouteux. Continuamos, vamos a ver qué más nos dice en esta introducción a este maravilloso libro, Enanos y elfos en la Edad Media. Para disipar el misterio que rodea a los enanos de antaño, para descubrir el papel de estos seres, su naturaleza, sus poderes, sus atributos y su función, hay que internarse en una selva frondosa, hoy brocelianda, selva carbonera, seguir senderos medios borrados, remontar los meandros de las tradiciones, extraer los vestigios enterrados bajo el polvo de los siglos. Al hacer esto, se entreabren a la investigación nuevos caminos que despiertan problemas a menudo insolubles, dado el número de los eslabones que nos faltan, desaparecidos para siempre. Los fragmentos que nos quedan, con todo, permiten responder a las siguientes cuestiones. ¿Qué es un enano? ¿De dónde viene? ¿Qué encarna? Gracias a los enanos podemos entrever la coherencia de las tradiciones populares y su vínculo con la mitología y la religión. La expresión romanesca tan solo nos ofrece de ellas una imagen truncada. Eso es cierto, pero ¿qué nos se surge de la nada? Uno no puede imaginar algo que no conoce en absoluto. Los escritores medievales fraccionan la información en función de su intención, no transmiten de ella más que lo que sirve a esa intención, y como la mayoría de las veces, no tenemos la relación de la parte con el todo. Muchos han tenido la tentación de no ver en estos motivos dispersos, más que lugares comunes literarios, adornos atribuibles a ese gusto por lo maravilloso que caracteriza la Edad Media. Vamos a descubrir un aspecto completamente distinto de las cosas, más apasionante porque nos lleva por los caminos del mito y nos permite entrever una cultura no cristiana, paralela a la cultura clerical, y cuyas últimas huellas se mantuvieron más allá de toda aculturación, hasta el alba de la era industrial. ¿Qué les parece, amigos, amigas? Estamos leyendo Enanos y elfos en la Edad Media, de Claude Lecouteux, un libro aparecido en 1988 en Francia. Este texto nos está hablando sobre los enanos y específicamente sobre una tradición que no se agota en lo literario, en lo histórico, en lo mitológico, sino que también tiene alcances que van más allá, que incluso incursionan en campos como la religión, obviamente también como la reflexión desde lo que pueden aportar estas historias fantásticas. Y algo sumamente interesante también que ya escuchamos que escribe Claude Lecouteux es que justamente la figura del enano no aparece en la tradición romana, no aparece todavía en la antigüedad, al menos desapareció del horizonte, y es justo en la Edad Media donde el poder del enano, o como veremos más adelante, los enanos, porque hay distintas clasificaciones, tiene lugar. Es entonces de esta manera como hemos comenzado a introducir un pequeño apartado. Bien, ahora vamos a leer la contraportada de este texto de Claude Lecouteux, Enanos y elfos en la Edad Media. En la Edad Media,
Campos, bosques y arenales, aguas y montes bullían de vida oculta. La naturaleza estaba poblada por mil criaturas, las más de las veces habitantes de la noche. Y entre estos estaban los enanos. ¿Quién sabe hoy qué fueron estos antes de convertirse en pequeños personajes de cuentos maravillosos y leyendas? Claude Cousteau, basándose en un amplio estudio de las fuentes medievales, da respuestas a esta pregunta y nos revela un mundo apasionante que nos lleva por caminos tan amplios como el del mito y nos permite entrever las dimensiones de una cultura pagana que ha sobrevivido hasta épocas muy recientes. Claude Cousteau, Enanos y elfos en la Edad Media. ¿Qué les parece, damas y caballeros? De esta manera estamos terminando este video, esperando haya sido de su enorme agrado y para llamar su atención sobre este texto que vale mucho la pena tomar en cuenta.